Avanza a pesar de tu adversidad. Todos tenemos un nuevo amanecer, ¿cierto? En eso creo que podemos coincidir. Hoy tuvimos un nuevo amanecer. Pero muchas veces esos nuevos amaneceres vienen con grandes expectativas. Otros quizás nos levantamos pensando todo será igual que ayer. Otros quizás considerando que nada va a cambiar. La vida muchas veces nos trae grandes sorpresas, noticias inesperadas, despedidas, desalientos, decepciones, que de alguna u otra manera van a debilitar nuestra confianza, van a golpear nuestra fe y van a agitar nuestra tranquilidad, van a quebrantar nuestra estabilidad y precisamente es en esos momentos donde mayormente nos sentimos fuertes. Es justamente ahí donde en muchas ocasiones recibimos un golpe inesperado. Y quiero contarles hoy la historia del profeta Elías. Cierto día el profeta Elías recibe una noticia inesperada. Alguien estaba apostando por su vida. Alguien había decretado con sus palabras que iba a tener una orden de muerte. Elías venía atravesando una gran conquista. La adrenalina de esa gran victoria todavía estaba en su sangre. Así como cuando de repente usted siente esa adrenalina a mil y uno dice, ay, es que por fin lo logramos, es que por fin cerramos este contrato, por fin vencimos esta situación, por fin pasamos a otro nivel. Justamente en una situación muy similar se encontraba Elías. Y Elías venía de esa gran victoria. Él había obtenido esa gran victoria y en medio de esa situación donde él va a descansar, a reparar sus fuerzas por todo lo que había vivido, justamente en ese momento recibe una noticia inesperada que le cambió el rumbo de su vida. Movió todo lo que estaba estable en su vida, lo puso en una condición de alta vulnerabilidad donde probablemente no tuvo las respuestas inmediatas para afrontar la situación. Y yo quiero que usted me pueda acompañar a leer la historia de él que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, verso del 1 al 8 y vamos luego a leer los versículos siguientes. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran, incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú mataste a ellos. Elías tuvo mucho miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego él siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. ¿Qué fue lo que pidió él? Basta ya, Señor. Me imagino ya ese grito desesperado de parte de Elías. Quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis antepasados, que yo muera. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Y mientras dormía, ¿qué estaba haciendo él? Mientras dormía, un ángel lo toca y le dice: levántate y come. Así que Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que él comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó nuevamente, lo tocó y le dijo: levántate y come. Pero en esta ocasión le dijo: come un poco más, porque de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces él se levantó y comió, y la comida le dio la fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, que significa la montaña de Dios. Allí él llegó a una cueva donde pasó toda la noche. Nos vamos a saltar al versículo número 11. Y el Señor le dijo: sal y ponte de pie delante en la montaña. Y mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento.
Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor tampoco estaba en el incendio. Luego vino un suave susurro. Diga conmigo, un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió su cara con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? No es el tamaño de nuestra adversidad, no es el tamaño de la situación, es qué hacemos cuando viene esa adversidad a nuestras vidas. Elías, como todo humano, huyó de aquella situación, huyó de aquella experiencia, porque tuvo temor. Y lo primero que uno hace cuando está en una situación de peligro, de riesgo, donde uno siente que está exponiéndose más de lo debido, donde quizás se queda sin argumentos, se queda sin respuesta, por instinto el ser humano va a buscar un lugar donde refugiarse. Y muchas veces nos escondemos para no poder afrontar ciertas realidades que tenemos por delante, porque hay algo inevitable ocurriendo dentro de nosotros y es el temor a lo que está por delante. Es el temor al diagnóstico, es el temor al pronóstico, es el temor a la realidad que mis ojos están observando, es el temor al saber que qué hago con toda esta situación. Y muchas veces esas situaciones pueden traer en nosotros un momento de quebranto. Un momento de temor, un momento de que nos perdimos en el camino, donde nos encontramos un poco desorientados en la vida sin saber qué hacer. Y es en ese momento donde Elías se encontraba, un hombre tan humano como cualquiera de nosotros. Un hombre que había visto cómo el poder de Dios se manifestaba en su vida y a través de él cómo Dios pudo hacer grandes cosas. Pero en esa misma calidad de humano, en ese momento él perdió su dirección. Y lo primero que hace es huir hacia un lugar seguro para refugiarse ahí. Lo importante es que en medio de cualquier adversidad que usted y yo podamos atravesar, hay un soplo apacible, hay una voz apacible de Dios trayendo paz a nuestras vidas. Y yo quiero compartirles hoy 3 dinámicas que esta historia nos permite comprender. Y lo primero que la palabra del Señor nos está aquí diciendo a través de esta gran historia y que fue la instrucción que el ángel le dijo a Elías, fue alimentarse. La palabra del Señor nos habla de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová nuestro Dios. Muchas veces nos enfocamos solamente en el sustento físico, en el que nos va a traer esa fortaleza, ese ánimo, ese recobrar de las energías. Y el sustento físico sí va a hacer eso en nosotros, porque hay un cuerpo que necesita ser alimentado, que necesita ser nutrido. Pero hay un alimento mayor que muchas veces no lo estamos ingiriendo, que no lo estamos consumiendo, que no lo estamos procesando, que no lo estamos disfrutando, y es su palabra. Ante cualquier situación y adversidad que usted y yo podamos estar atravesando, lo que realmente nos va a levantar de esa situación, lo que realmente va a traer esa fortaleza única en nuestras vidas, es el ser sustentado con su palabra. Porque aunque este cuerpo esté físicamente en pie, muchas veces nuestro espíritu está débil. Y aunque caminemos muchas veces porque no tenemos que pagar por estar en pie, porque no tenemos que pagar el aire que respiramos, porque no tenemos muchas veces que ir y pedir un sustento de otra manera, uno cree que todo está bien dentro de nosotros. Uno cree que todo está avanzando de la mejor manera, pero por dentro nuestro ser interior empieza a debilitarse. Y cuando nuestro ser interior empieza a debilitarse, entonces empezamos a tener ciertos efectos. El desánimo viene, el desánimo nos golpea, el gozo se nos va, la alegría ya no la estoy sintiendo, ya pierdo mi confianza en el Señor, ya pierdo el rumbo, de alguna u otra manera siento que ya Dios no me va a responder según mi situación, según mi necesidad. Pero cuando yo voy a la palabra del Señor me confronta y me dice, si sabes que no solamente de pan vas a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová nuestro Dios.
La pregunta es, ¿cuál es el alimento que usted y yo estamos hoy disfrutando? ¿Cuál es el alimento que usted y yo estamos procesando en nuestro ser interior? Porque cuando nuestro ser físico empieza a desgastarse, hay algo dentro de nosotros que necesita ser renovado, y ese es nuestro ser espiritual. Si nuestro ser espiritual no se fortalece, si nuestro ser espiritual no se aviva, si nuestro ser espiritual, conforme avanzan los días, lo único que hacemos es desconectarnos de una realidad eterna, algo va a suceder. Vamos a tener que vivir el impacto y las consecuencias, que muchas veces son muy tristes. El alimentarnos tiene que ser algo del día a día en nuestras vidas. En muchas ocasiones alimentamos más la adversidad que estamos atravesando con nuestro desánimo, con nuestra desesperanza, y no lo estamos alimentando con la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos dice que cuando usted y yo podamos estar atravesando por alguna situación, si usted está enfermo, ¿qué dice su palabra? Que por sus llagas hemos sido sanados. ¿Sabe qué pasa en el día a día? Nos alimentamos reforzando más la circunstancia. Y es la circunstancia la que me alimenta mi ser espiritual, y no yo alimentar la circunstancia a través de la palabra. El médico dice esto, pero la palabra dice lo contrario. ¿A quién le voy a creer? ¿Al sustento que es la palabra, que es ese alimento que trae a mi espíritu una fortaleza diferente? ¿O voy a permitir que la circunstancia sea mayor que lo que yo pueda estar atravesando y viviendo, y no el poder de Dios que se quiere manifestar en la adversidad, en la circunstancia, en el quebranto, en el dolor? Todos podemos tener un día perfecto, pero solamente el mañana le pertenece al Señor. Todos podemos tener todo resuelto, pero hay un mañana que le pertenece al Señor. Y por esa razón su palabra se anticipa ante nuestras situaciones, porque cuando viene ese mañana incierto, porque usted y yo no lo conocemos, tenemos que saber cómo lo vamos a afrontar, cómo lo vamos a levantar, cómo nos vamos a ver delante de esa situación. Si usted está pasando por una crisis económica, ¿qué nos dice su palabra? Que no hay ningún justo desamparado. Pero si usted no se está alimentando de esa verdad, ¿cuál será la verdad que va a alimentar su espíritu? Si no conocemos la Escritura, si no conocemos lo que su palabra nos enseña, ¿cómo vamos a alimentarnos? ¿Cuál va a ser esa porción que usted va a traer a su espíritu para que esa porción de la palabra sea viva y eficaz dentro de usted? Señor, yo no tengo todavía todas las respuestas, pero voy con el poder de tu palabra. Señor, yo no tengo toda la salida a esta situación, pero voy convencido que tú vas delante de mí. Señor, yo no tengo cómo resolver toda esta situación, pero yo sé que tu palabra me dice que si confío en ti, tú harás proezas. Que si pongo mi mirada en ti, tú serás fiel. Que si mi esperanza está puesta en ti, tú eres quien trae nuevamente en mi vida esa convicción de que hay un mejor mañana en ti. Que si tengo pensamientos de mal sobre mi situación, su palabra que dice que tiene pensamientos de bien, de bienestar para mi vida. Si estamos pasando por una crisis en el matrimonio, ¿qué dice su palabra? Hay poder en el acuerdo. Señor, no termino de ponerme de acuerdo con mi pareja, pero tu palabra dice que si él y yo nos ponemos de acuerdo, va a haber poder en esa decisión que tomemos. Usted no está hablando simplemente por hablar. Usted está hablando una palabra que trae vida a eso que está en esa situación, en eso que está muerto sobre usted. Pero ¿qué hacemos en el día a día? Nos abruman los pensamientos. Nos abruman las ideas desalentadoras. Nos abruman. Y cuando usted se da cuenta de lo que usted está hablando, probablemente lo que está hablando es muerte y no vida. Aquí estoy sobreviviendo. No sobrevivimos cuando somos hijos de Dios. Vivimos. No sobrevivimos. Usted y yo vivimos.
Porque hay un poder manifestándose a través de la obra de la cruz sobre nuestras vidas. Señor, es que todo es un caos. No, en ti hay tranquilidad, Señor. En ti hay paz, en ti hay confianza y yo voy a poner mi mirada en ti. Señor, todo el mundo tiene malas decisiones que está tomando sobre su vida, Señor, pero tu palabra dice que si yo confío en ti, que si yo me aferro a tus promesas, que si yo voy delante de ti, que si yo voy delante de ti y yo me consagro a ti, tú vas a hacer algo diferente sobre mi vida. Es ahí donde yo voy a poner mi atención, es ahí donde yo voy a poner mi mirada. El profeta estaba pasando por una circunstancia muy difícil, pero el Señor no lo dejó quedarse acomodado en la circunstancia. No nos podemos acomodar ante la realidad que estamos viviendo. Necesitamos tomar una ventaja diferente. Necesitamos levantarnos de esa situación y tomar la acción que debemos tomar. Y lo primero es alimentarnos a través de su palabra. Que la circunstancia, que la adversidad que usted está atravesando sea sustentada con la palabra, no con una realidad natural. Lo que sus ojos están viendo sí es una realidad, pero hay un poder mayor queriéndose manifestar en esa realidad. Yo no sé cuál sea su situación en esta mañana. Yo no sé si usted sigue batallando con la misma crisis. No sé si usted se sigue levantando con la misma desesperanza como se acostó el día de ayer. Yo no sé si usted está de alguna manera renegando por lo mismo, quejándose por lo mismo, abrumado por lo mismo. Yo no sé cuál sea su situación. Pero hoy su palabra nos está extendiendo una invitación a tener dinámicas espirituales diferentes dentro de nosotros para que lo que parece imposible se vuelva una realidad. Para lo que parece que ya está terminado, en Dios se pueda nuevamente recuperar. Lo que parecía que ya estaba perdido, Dios empiece a restaurarlo y a restituirlo por su poder. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo segundo que la palabra nos está anunciando a través de esta hermosa historia de Elías, que aunque sí es cierto empieza de una manera un poco triste, pero al final el Señor le da nuevamente la victoria. Lo segundo que usted y yo necesitamos hacer es descansar. Saben, a veces vemos el descanso como sinónimo de flojera. A veces vemos el descanso como que, ay, ¿qué haces ahí descansando? Y no hablamos únicamente del descanso físico, donde me acuesto 3 horas sin sentido a ver una serie de Netflix que quizás no me está edificando en mi espíritu, en mi mente, y lo único que me hace es llenarme de ideas equivocadas. Usted puede verlo, pero busque algo que edifique su espíritu, que alimente su situación en ese momento. Pero el descanso es un mandato que está establecido en su palabra. El mismo Dios, después de que terminó de trabajar y haber creado todo, descansó. Nuestro Dios descansó. Y Él también nos invita a entrar en ese descanso en Él. ¿Qué es el descansar? Para que usted y yo podamos entrar en esa dinámica. El descanso significa y representa la confianza puesta en Dios. ¿Quién ha vivido afanado? ¿Quién sabe lo que es el afán? Es parte de la naturaleza humana, vivir afanado. ¿Por qué? Porque el afán nos hace, entre comillas, tener el control de todo. Nos creemos superpoderosos. Creemos que vamos a la delantera. Creemos que vamos a ganar. Y si saben, lo único que el afán hace es enfermarnos, debilitarnos. A veces el afán nos frustra porque las respuestas no están en el momento que yo espero. El afán hace que de alguna manera uno entre en un sentido de desesperación única y uno dice, ¿pero qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? Porque estamos afanados. Pero la palabra del Señor le dijo a Elías en esta historia, ve y descansa. Porque en ese descanso él tenía que renovar su confianza nuevamente en Dios. Recuerden que él venía de una gran victoria.
y su cuerpo necesitaba nuevamente repararse por todo lo que había en su ser gestionado toda esta situación. Para que él pueda tener un enfoque de que él iba a ganar, él tenía que tener una preparación integral, mente, alma y espíritu. Y todo eso le generó un desgaste. Entonces, desde ese desgaste, él no podía volverse a enfrentar ante la nueva situación que tenía por delante. Porque cuando nos sentimos débiles, cuando estamos vulnerables, cuando estamos distantes de Dios, no podemos atravesar ninguna situación a la manera de Dios. ¿Por qué Dios mandó a descansar a Elías? Porque en el descanso nuestra confianza en el Señor empieza a renovarse. Porque en el descanso viene ese soplo apacible a nuestro espíritu, donde Él habla a nuestro corazón. No en el ruido. Recuerden que la voz no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego. ¿Dónde estaba? En el soplo apacible. Es tan importante a veces callar todos esos ruidos para que en ese descanso podamos escuchar la voz de Dios. Señor, hace tiempo que no te escucho. Hace tiempo que ya no me hablas. Hace tiempo que ya no sé lo que quieres de mí. Tengo tiempo sin escuchar tu voz. ¿Cómo vamos a escuchar la voz del Señor si hay tanto ruido a nuestro alrededor? Si hay tanto afán, hay tanta agitación alrededor de nosotros. Hay tanta angustia. ¿Quién ha sentido angustia? Es feo sentir esa angustia. Yo imagino que Elías también sintió esa angustia porque había una amenaza de muerte sobre su vida. Y probablemente él también sintió una angustia tan natural como cualquier humano lo pudo sentir. Y quizás muchos de nosotros hemos podido sentirnos en algún momento angustiados, desesperados. Pero es en ese silencio donde podemos realmente escuchar su voz. ¿Por qué Dios provocó todas estas cosas? Porque en medio de la adversidad también nuestro corazón es probado. En medio de la adversidad nuestro corazón también está puesto a prueba. Porque en la adversidad Dios también quiere identificar y reconocer dentro de nosotros cuánta confianza hay de nosotros hacia Él en medio de lo que estamos atravesando. El descanso no tiene por qué ser tomado en poco, porque en ese descanso, ¿sabe lo que Dios hace con usted? Lo renueva. Usted no puede enfrentarse a una nueva situación si usted está debilitado. Usted necesita ser renovado. Esa renovación hace en nosotros una transformación, porque en esa renovación Dios trae ideas nuevas. En esa renovación usted y yo nos podemos ver de una forma diferente en medio de la situación. No nos vamos a ver como el vencido o el derrotado, sino el que vamos a salir de esta situación por medio del poder de Dios obrando en nuestra situación. En esta renovación, de alguna manera, el Espíritu de Dios trae nuevas estrategias a su vida. Pero cuando estamos agotados, mejor no se enfrente en ninguna situación, porque va a perder. Porque va a perder. Y en este descanso, también Dios trae una libertad de toda esa carga pesada con la que usted viene atravesando y usted viene lidiando. Y le voy a hacer una pregunta con mucho respeto. ¿Quiénes de los que estamos aquí realmente se introdujo en la alabanza? ¿Quién fue ministrado cuando cantamos la canción Tengo gozo en el día, gozo en la noche? Seamos honestos. ¿Y el resto? A veces nos sentimos tan cargados y tan agotados que nos perdemos el deleitarnos en su presencia. A veces pensamos que eso es mayor que el deleite que yo puedo encontrar en su presencia. ¿A quién le estoy rindiendo más honor? ¿A mi situación o al Dios que conoce mi situación?
A veces decimos, sí, Señor, tengo confianza en ti, pero mi rostro no lo refleja. Señor, yo tengo gozo en ti, pero mi rostro no lo refleja. Pero es en ese descanso donde Él trae esa libertad a nuestras cargas. La palabra del Señor dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde? Cuando usted viene semana a semana, usted viene para encontrar ese descanso en Él. Para dejar en el altar toda carga pesada con la que usted ha venido lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y llega el domingo y usted se las quiere volver a llevar. Y entramos y salimos exactamente igualitos. ¿Por qué es tan importante que no nos perdamos el tiempo de comunión con el Señor? A veces no necesitamos hablarle. Simplemente dejar que Él ministre nuestros corazones. Pero a Dios le duele cuando usted no entrega esas cargas. Porque cuando hay una carga pesada sobre nosotros, su espíritu no puede hacer esa obra dentro de nuestro ser. Porque hay un gran impedimento. Y Él no pagó ese precio en la cruz para que usted y yo sigamos llevando un peso tan grande. Él quiere vernos renovados. Él quiere vernos libres de cargas, libres de ese peso. ¿Para qué? Para que podamos tomar sus cargas, que son ligeras. Muchas veces somos nosotros los impedimentos para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Porque nos apoderamos, nos enseñoreamos, nos hacemos dueños de situaciones que solamente le corresponden a Dios. Y lo hacemos a un costado con nuestra actitud. Y le decimos, Señor, tú no eres lo suficientemente poderoso para hacerte cargo de esto. Entonces yo tengo que cargar este peso, tengo que llevar esta cruz. Y el Señor dice, venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo les daré descanso. El desgaste físico, usted se puede acostar y usted puede levantarse con su cuerpo ya descansado. Pero el desgaste espiritual solamente usted lo puede transformar en fortaleza, en vitalidad, cuando usted está en lo secreto con el Señor. Cuando usted pasa en ese momento de quietud, donde su alma está conectada con la voz del Señor. Cuando Él empieza a decirle, entrégame esa situación con la que tienes años batallando, luchando y lidiando a tu manera y no has encontrado ninguna respuesta. Cuando usted suelta ese resentimiento por el que usted está atravesando de alguna manera, cuando usted todavía retenga lo que tiene que ser soltado, usted no va a poder encontrar ese descanso. Y muchas veces estamos con el alma cansada, agobiada, agotada. Pero es ahí donde su palabra se tiene que hacer real en nuestras vidas. Y lo siguiente que el Señor le dijo a Elías es que se levantara. Me encanta la forma tan amable, amorosa, firme y tierna de Dios al acercarse a Elías. Y yo imagino Dios, mira, yo soy bastante, a veces me imagino muchas cosas cuando estoy leyendo ciertas historias y como que me meto en la escena, pero yo me imagino a Elías corriendo atemorizado, normalmente se sentía así como, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué me estás abandonando en medio de esto? Me diste una gran victoria, vi tu poder obrando y de repente ahora escucho que quieren matarme. Señor, creo que te equivocaste. De paso, Él dijo, yo no soy mejor que mis antepasados. Se descalificó en medio de la adversidad. Él dijo, yo no soy tan capaz, no soy lo suficientemente útil para esto. Señor, mejor es que yo muera. Ante una situación, Él lanzó muchos argumentos en su contra. Y yo imagino a Dios mirándolo correr y decir, ay Elías, mejor guarda silencio, Elías, porque te va a ir peor si sigues hablando de esa manera. ¿Sabes qué, Elías? Mejor
Vete a la cueva, vamos por acá, vámonos acá a conversar tú y yo, porque la verdad es que te estás perdiendo en el discurso inapropiado que estás teniendo en tu contra. O sea, yo me lo imagino a Dios como desde esa firmeza como padre corrigiéndolo a Elías y diciéndole lo que estás haciendo no es lo correcto. Pero ¿saben qué es lo interesante en medio de esto? Es que él empieza a jugar con Elías hasta que Elías encuentra su presencia, escucha su voz. Y en medio de todo ese trajín, en medio de esa dinámica, él lo invita a nuevamente levantarse. No sé si a usted le ha pasado que cuando ya usted ve la salida a su situación, usted puede decir, ay Señor, haber sabido que era más sencillo, creo que hubiera invertido menos tiempo en esto. Ay Señor, si ya no hubiese resistido más tu intervención, yo creo que hubiese encontrado una respuesta oportuna. Si tan solo te hubiera obedecido, Señor, no estaríamos retrasando un poco tu bendición. Si tan solo hubiera sido humilde para reconocer que me he equivocado, probablemente hubiese encontrado antes una respuesta. Pero Dios nunca pierde. Él siempre aguarda hasta el final. Y en medio de todo el caos que vivió Elías, el Señor lo estaba guiando a un lugar seguro en su presencia. Porque es desde en esa posición nuevamente que usted y yo podamos tener en Dios, es que nos podemos volver a levantar ante cualquier situación. Y levantarse no se refiere a un sentido literal, sino que representa una restauración puesta en acción. Cuando la palabra del Señor nos invita a levantarnos, es para nuevamente accionar, para tomar nuevamente aliento, para tomar nuevamente fuerzas y volvernos a levantar para que el día que venga, para que las situaciones que vengan ya no nos encuentren en una misma condición de debilidad, sino revestidos de una fortaleza que solamente el poder de Dios puede traer a nuestro ser. Levantarnos es tomar acción e iniciativa y decir, Señor, si esto es lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer. Si esto es lo que tú me llamaste a cumplir, lo voy a cumplir. A veces no nos vamos a levantar simplemente porque hay un deseo dentro de nosotros, sino por un sentido de urgencia a la obediencia en Cristo Jesús. Porque habrán días que probablemente aún en medio de eso vamos a estar luchando y no nos vamos a querer levantar. Pero cuando hay un sentido de querer obedecer al Señor, entonces nos vamos realmente a levantar. Su palabra dice en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve ¿a qué? ¿Y qué vuelve a hacer? Vuelve a levantarse. Cuando usted decide ser una persona justa delante del Señor, el justo no es sinónimo de perfección. El justo es hacer lo que me corresponde hacer. Es tomar responsabilidad de lo que tenemos que tomar. Si usted quiere pasar más tiempo del debido en esa situación, no es porque Dios quiere dejarlo ahí. Muchas veces es producto de nuestra desobediencia. Cuando nos resistimos a la obra del Señor, y usted no puede ver la mano de Dios moviéndose a favor suyo, no es porque Dios esté de alguna u otra manera distante de usted, sino que usted no está creando un puente de conexión con lo que Dios quiere para su vida. Si todavía el caos está en su casa, el caos está en su matrimonio, el caos está en sus finanzas, no es porque Dios no quiere manifestarse en medio de eso, sino porque también está esperando que nosotros tomemos acción. Que tengamos iniciativa propia y decir, Señor, yo me voy a ser responsable, yo me voy a comprometer con esta situación y lo que yo tenga que hacer, lo voy a hacer. Aun cuando a veces no tenga el deseo de hacerlo, simplemente lo voy a hacer. Porque su palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cómo Dios no lo cuenta? ¿Cómo Él lo cuenta? Como
como un pecado. Yo no sé de qué situación tenga usted que levantarse en esta mañana. Yo no sé, no conozco el detalle de su vida. Pero cualquiera que sea la situación, no es únicamente enfocarnos en la situación, sino en el Dios que quiere mostrarse y revelarse en su situación. Pero para que su poder sea real, lo necesita a usted como un actor de su propia historia. Decir, Señor, he caído y me he vuelto a caer y no he encontrado formas de cómo levantarme de esto. Señor, he tropezado 1000 veces con la misma situación y no sé cómo levantarme de esto. Vaya al lugar secreto. Deje sus cargas ahí. Ríndalas a Él. Entrégueselas a Él. Salga de la cueva en la que está. Salga de esa condición. Mire la historia de Elías. Si usted quiere, vuelva a leer en su casa. Siga leyendo los siguientes versículos. Pero sígase nutriendo de esta historia y mire cómo el poder de Dios empieza a manifestarse en su vida cuando tan solo usted y yo hacemos 3 cosas. Nos alimentamos de su palabra, descansamos en su presencia y nos levantamos a través del poder que Él tiene. Porque no será en nuestras capacidades, sino en el poder que Él tiene. El mismo poder que estuvo con Elías es el mismo poder que Dios quiere que usted pueda experimentarlo en su vida. ¿A qué se desafía usted en esta semana? El desafío tiene que iniciar en nosotros. A mí me ha costado en estos días levantarme y nunca me imaginé pasar todas las cosas que he tenido que pasar en este año. Perdí a una de mis tías muy queridas en el mes de febrero. No la pudimos ver porque ella falleció en otra parte, ya la trajeron en cenizas. Fue una tía muy, muy especial para mí. Luego perdí a mi tío materno, alguien que fue una figura paterna en mi vida. A la siguiente semana perdí a mi abuela. Y el día a día te hace correr y tú dices, ay, sí tengo que hacer, pero por dentro yo no me sentía con fuerzas. Yo no me sentía con ánimos. Pero sabía que tenía que hacer ciertos cambios porque aunque la vida es así, ya vamos a terminar la prédica ya. Aunque la vida es así, aunque las circunstancias nos golpean, también hay un momento en el que el Señor nos dice, ya es tiempo de, ya es tiempo de, ya es tiempo de. Y ese tiempo es para todos nosotros. Dios no es que es insensible ante nuestra situación. Lo que Él no quiere es vernos una temporada extensa en la misma situación. Esa es la diferencia. Ese es el Dios que quiere mostrarse a nuestra situación. Y a mí me ha tomado tiempo, y soy honesta con ustedes, me ha tomado tiempo, pero entre una cosa que hay que hacer, hay que atender otros asuntos, compromisos aquí, responsabilidades acá. Hasta que llegue ese momento en que el Señor te frena y te dice, ya, hasta aquí. Y hay que levantarse nuevamente. Porque ¿qué le dijo el ángel al profeta? Vuelve a comer. Porque el viaje que está por delante, tienes que llevarlo con fortaleza, con vitalidad, con buen ánimo, con buena confianza. Díganme que no es hermoso Dios que Él se anticipa a la situación y nos prepara para lo que viene por delante. A Él nada le toma por sorpresa. Los sorprendidos somos nosotros. Pero si nos preparamos en lo secreto, si nos preparamos ahí, en ese lugar a solas con Él, le aseguro que muchas cosas no nos tomarán por sorpresa, sino que entenderemos firmemente que Dios me dará la salida ante cualquier situación que podamos estar atravesando. Quiero animarlos a que nos podamos poner en pie para ir cerrando con una oración. Si usted está con su familia, tómese de la mano, y si no está hoy con su familia, yo quiero animar a que usted pueda buscar a alguien que esté solo y que pueda tomar la mano de esa persona.